Bueno, Flores era yo digo, una criatura grande, era un niño, ¿no? Una bondad infinita, ¿no? Él no tenía enemigos, ¿no? Ahora era un apasionado. Barría el patio donde se ensayaban los músicos de la banda, dirigida entonces por Salvador Bentić y Nicolino Pellegrini. Y de tanto estar en contacto con ellos, un día empieza a tomar los instrumentos y comienza ejecutando el bombardino. La guarania, la creación de la guarania, a él se le sugirió a partir de una experiencia. Él quería escribir la música paraguaya, llevar a la partitura, ya que en esa época, en la década del 20, y lo notable es que en el primer encuentro, ya en el primer encuentro con Ortiz Herrero, le propuso a Flores cambiar la letra de India.